la gente me pregunta, Carmelo, no mames, ¿cómo fue que viste algo? ¿Qué era? ¿Eres escéptico? Dime qué viste. A mí me molesta un poco a veces cuando ven algo y salen huyendo, porque, güey, ese era el trabajo de tu vida, lo tenías ahí, ¿por qué saliste huyendo, no? Ajá. De hecho, estaría interesante en este video justamente ofrecer algo, una recompensa para buscar algo. En esa ocasión fuimos a un crematorio donde ya nos habían platicado que había actividad paranormal. Lo voy a compartir y lo voy a poner a la gente. Claro, claro, claro. En este video estamos comenzando como la exploración y quiero que escuches. Regresando a Guillermo del Toro, él se habla de que de pequeño le hicieron supuestamente, su abuela lo llevó a que le practicaran 2 exorcismos. Ok. A veces no tengo la respuesta, esa es la realidad. No lo sé, no estuve ahí. Ahorita que comentas esto, ¿has entrado alguna vez a la Deep Web? Estamos en el grito de la Llorona. ¡Comenzamos! ¡Bam! Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal y él es uno de ellos. Carmelo, un placer saludarte. ¿Qué tal, manita Lovecraftiana? ¿Cómo están? Estamos en el grito de la Llorona. ¡Comenzamos! ¡Bam! La gente conoce de manera extraordinaria tu estilo, todo el contenido que generas y de verdad un placer tenerte. Justo te platicaba esta temporada donde hemos buscado a creadores importantes y que de verdad te han hecho sentir el miedo. Y obviamente tú estás en la lista. Gracias, te lo agradezco, ¿eh? Ya son varios años de esto. Sí, yo ya tengo, en realidad el canal lo tengo desde mucho tiempo, pero a full contenido desde el 2018. Ajá. Sí. Y ha sido toda una experiencia increíble. Yo tengo una relación como amante del terror en general y del cine desde que soy muy pequeño. Y todo empezó como con películas de terror, que me gustaba el terror. Eventualmente fui conociendo a Howard Philip Lovecraft. Me fascinó, conocí el concepto de horror cósmico y mira, hasta el día de hoy hemos terminado incluso en tu podcast. ¿Qué es el horror cósmico? El horror cósmico, para que la gente lo entienda, es un sentimiento de impotencia y de incapacidad ante fenómenos que suceden en el universo que van más allá de nuestra comprensión. Está muy relacionado a lo que son las preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existirá Dios? ¿No existirá? ¿Qué son esas cosas que la gente cuenta en historias? El horror cósmico igual nos dice que mucho de lo que hablamos y llamamos monstruos, demonios, ángeles, puede ser otra cosa. La religión, la ciencia y el folclore le dan nombres, pero tal vez realmente no sabemos lo que es. Que llegue a ser un tema delicado el hablar de esta parte de la religión, si existe el demonio, si existe Dios, es muy controversial. Es muy controversial. Uno de las bromas del canal es que muchas veces viene el público un poquito religioso, un poquito de mente cerrada, no todos, pero atacan mucho cuando se habla del concepto de horror cósmico. De hecho, en la misma idea del terror lovecraftiano, del horror cósmico, se maneja esto de que nosotros somos ínfimos en el universo, somos irrelevantes y ni siquiera jugamos un papel importante en la historia cósmica. Algo que choca un poquito con la religión, porque en la religión pues somos actores importantes en el plan divino. Sí. Me comentabas que tú eres ateo. Yo soy ateo, escéptico, no creo en nada de estas cosas. He vivido una que otra experiencia. La gente me dice que raya en lo paranormal. Eso sí, me encanta, estudio, investigo y como sabes me rodeo de un montón de colegas que le saben mucho más que yo a los fenómenos paranormales. Y siempre, no soy negacionista. Pero sí hay una parte de mí que dice, son tantas leyendas, son tantas historias, incluso mitologías que hablan de seres muy parecidos, tan distantes, que sí te hacen pensar, podría ser, solo que aún no puedo comprobarlo. Ok, ¿cuál es esa historia que comentas has vivido? Mira, cuando yo era pequeño, tenía como 6, 7 años aproximadamente, yo soy de una isla, soy de Ciudad del Carmen, Campeche. Ahí mi papá era embarcado, subía barcos y plataformas, y pasaba 15, un mes fuera, entonces yo me quedaba con mi mamá. Mi mamá trabajaba y estudiaba, entonces la ventaja era que yo vivía junto de la casa de mis bisabuelos. Ahí vivían mis tíos, ahí vivían mis primos,
Y en la parte de la sala de enfrente había como un pequeño balconcito en la ventana y mis abuelos también tenían un balcón. Entonces yo jugaba con mis primitos porque de balcón a balcón quedaba una barda aquí y ahí nos poníamos a jugar muñequitos, carritos y todo eso. No recuerdo qué época era, pero me acuerdo que estábamos contando historias de terror. Y también pienso a veces que eso pudo haber tenido algo que ver. Estábamos contando historias de terror, toda la luz de mi casa estaba apagada. Afuera había un poste de luz y se alumbraba bastante. Tú sabes que cuando está la luz muy fuerte y luego volteas a la oscuridad, como que las pupilas toman unos segundos en adaptarse. Volteo, veo a alguien sentado en el sillón de la sala. Mis pupilas como que tardan un poquito en adaptarse. No puede ser. Se empiezan a adaptar mis pupilas y había algo sentado en el sillón de la sala. Yo lo describo como una persona muy delgada, alta, con un cuerpo tan delgado, casi femenino. Pero lo que más me llamó la atención es que usaba traje. Para la gente que no lo sabe, como soy de Ciudad del Carmen, una isla, es un lugar muy tropical, muy caliente. Yo sé que en Ciudad de México es muy normal que la gente use traje, use corbata. Allá no se usa para nada el traje. De hecho, cuando tú vas a un evento elegante o tienes un trabajo muy, muy importante, usan guayaberas o utilizan camisas de vestir de manga larga, pero no se usa el traje. Yo solamente había visto trajes en películas y en series. Veo que tiene un traje, veo que tiene una corbata. Me fijo en sus manos y sus manos eran negras. No negras como el color de piel, sino negro como el color de tu labio. O sea, plástico, negro totalmente. ¿Recuerdas esta película La Noche del Demonio, Insidious? ¿Sí? ¿Recuerdas el demonio de máscara roja? Sí. ¿Recuerdas sus manos que parecían hasta pintadas de negro? Con uñas largas, así era su mano. Esto es gracioso, pero algo se movía en el suelo y me di cuenta que tenía como una cola. La puedo describir como la cola del xenomorfo de Alien. Huesitos conectados que formaban casi algo que parecía una lanza. Me aterro, estoy paralizado, se me enchina la piel, lo miro. No puedo ver su rostro porque entre el contraste de la luz de afuera y la oscuridad, esta parte había oscuridad. No podía mirar su rostro. No sé si no tenía rostro o simplemente no alcanzaba a verlo, pero no lograba buscarle forma a la cara. Se veía la silueta, pero no podía ver la nariz, los ojos. Y empezó a mover su mano hacia mí. En ese momento me aterré, grité desesperadamente. Mi primito estaba ahí, me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo gritaba, ni siquiera respondía, estaba paralizado. Y esta cosa seguía haciéndome así. En ese momento llega mi mamá. Llega, me dice, abre la puerta. Le digo, alguien se metió a la casa. Eso fue lo que grité. Ella se asusta, se desespera. Yo escuchaba cómo movía su bolso, se movían las monedas, las llaves, tratando de buscarlo. A la INA habrán pasado 15 segundos, 10 segundos, ni tanto, pero como estás aterrado se siente como una eternidad. Y mi mamá mete la llave, abre, prende la luz, no había nada. Yo lloré a cántaros, tenía la voz entrecortada, estaba paralizado, se me trababa la lengua, estaba todo en la piel enchinada. Mis tíos empezaron a buscar alrededor. Como te decía que era la casa de mi abuela, el patio era un patio compartido. Entonces, si alguien se metió por atrás, pues como es el mismo patio, ellos lo hubiesen visto. Al final no encontraron a nadie, yo no supe lo que vi y se convirtió en una historia de estas de reuniones familiares. ¿Te acuerdas que una vez viste algo sentado? Y ahora ya de adulto, la gente me pregunta, Carmelo, no mames, ¿cómo fue que viste algo? ¿Qué era? ¿Eres escéptico? Dime qué viste. Yo digo dos cosas de esto. Lo primero es, sé que lo vi, estoy casi seguro que lo vi, y era tangible, no era un espíritu, no era algo que a lo mejor lo podía, no, era algo que había ahí y yo sabía que podía tocarlo, y sabía que si me acercaba, podía incluso hasta agarrarme, lastimarme, no sé qué. Lo segundo es que lo sentí como una amenaza. ¿Has tenido este sentimiento que ves un perro que te ladra, pero sabes que no te va a morder? Y hay otros perros que te ladran, pero sabes que está a punto de atacarte. Sí. Como ese sentimiento de supervivencia. Eso fue lo que sentí. Yo sabía que esa cosa era un depredador, era una amenaza. Ya cuando la gente me pregunta, siendo escéptico, ¿qué piensas? Yo la verdad lo que digo es, güey, creo que lo aluciné, güey. O sea, ¿cómo va a ser? Sí, tal vez estaba contando historias, me sugestioné, el pánico se apoderó de mí. Y lo proyectaste. Y lo proyecté.
Lo he platicado con mi esposa, lo he platicado con mis amigos, con los seguidores del canal. Tengo un compa que es psicólogo y me decía, fíjate que podría ser que tuviste algún trauma, violencia o incluso algún tipo de abuso y tu cerebro lo convirtió en eso. Y ella me platicaba de una paciente que tuvo que había sufrido un abuso y su cerebro le bloqueó ese recuerdo y ella recordaba que un perro le había mordido la pierna. Pero eso nunca pasó. O sea, el perro nunca le mordió la pierna. Pero era el cerebro tratando de que ella olvidara eso. Entonces, yo no recuerdo haber tenido violencia, abuso. Tal vez podría ser. Esa es una explicación un poco lógica que me va también. ¿Qué era? No lo sé. Mi respuesta ahora es que lo aluciné. Que fue el miedo. La sugestión. Ok, ahora bajo todo esto, ¿alguien más en esta casa o cerca de este lugar alguna vez tuvo una experiencia similar que tú digas, bueno, es que me pasó a mí, pero también le pasó a algún vecino o alguna tía que nos visitó? Nada. Mira, esa casa la construyó mi abuelo y cuando mis papás se casaron, como que se la heredó a ellos. Esa casa la vivió mi abuelo jamás dijo que hubiese pasado algo extraño. Luego la vivió una tía y mi tía sí decía que ahí espantaban. Cabe aclarar que mi tía es creyente mucho de las cosas paranormales y a veces siento que se sugestiona demasiado con las cosas. La verdad es que el tiempo que vivimos ahí, yo viví ahí casi 15 años, nunca volví a vivir otra cosa, nunca me sentí amenazado, nunca se movió algo extraño, solo fue esa ocasión. Por eso es que yo lo relaciono más a la sugestión que a otra cosa. Y el testigo más cercano a ello es mi primo, que estaba al lado, que escuchaba todo, pero que no lograba alcanzar a verlo. Me decía, güey, sí gritaste y sí me asustaste, pero yo no alcancé a ver a nada porque pues no llegaba hasta el sillón. Es todo. Sí. Ok, siendo ateo, ¿cómo tomas la parte paranormal? ¿Qué es? ¿Es simplemente algo psicológico? ¿O qué justificación le das ya de manera general a los relatos que cuenta la gente, a las historias, las leyendas que existen? ¿Cómo lo justificas? Mira, tengo dos líneas sobre eso. La primera es, mi mamá es abogada, entonces mi mamá es una mujer muy lógica. Y tú sabes que a veces siendo abogado se maneja esta línea un poco psicológica, de incluso hasta manipular a las personas para ver si le sacas verdades, ese tipo de cosas. Yo recuerdo un caso de mi mamá donde habían como 10, 13 personas en un restaurante y aseguraban que un sospechoso tenía playera roja. Los 13 vieron a un hombre con playera roja. Sacan los videos de la cámara y el vato usaba playera blanca. ¿Cómo es posible que 13 personas se confundieran y dijeran que es playera roja? Yo creo que suceden estos fenómenos en los que tú estás medio seguro, él no, él sí, pero en realidad está confundido y se empiezan a hacer teléfono descompuesto y aceptan una realidad que no era. Sí, te acercas a la versión de alguien que no te haga quedar mal, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no ha pasado que apagaste los frijoles? Sí, me acuerdo que apagué y no los apagaste. ¿Y no recuerdas qué pasó? Algo así. Entonces, eso es uno. Entonces yo crecí sabiendo este tipo de fenómenos psicológicos que ocurren. Cuando tenía como 18, 19 años, a mí me obsesionó mucho la magia. Pero aclaro, no la magia de hechicería, sino los trucos de magia. Presdigitación, juegos de cartas, ese tipo de cosas. El mentalismo me fascinaba. De hecho, yo ligué a mi esposa con trucos de magia de cartas. Y ahí te das cuenta de la capacidad que tiene uno para pues, hacer un truco y engañar a las personas. La magia es muy bonita porque cuando tú le haces un truco a alguien, un polo de su cerebro dice, esto es falso, hay un truco, trata de resolverlo, pero el otro polo de su cerebro hace, wow, qué increíble. Es un fenómeno que se siente impresionante, por así decirlo. Que honestamente hasta cierto punto es nuestro trabajo, ¿no? Sí. Sabemos que si ponemos cierta música, con cierto tono de voz, platicar estas historias, va a haber alguna persona que se asuste, que es la intención, alguna persona que a lo mejor pueda tener manifestaciones y que no sea real, es nuestro trabajo. Pero también desde otro punto, a lo mejor no tan escéptico, el que hablemos de terror, de este tipo de cuestiones, pues va a haber gente que le guste, pero que se mueva la energía y que se manifieste. Pero creo que diste un punto bien interesante. Si con la magia, de una forma, un movimiento, un juego de manos, puedes generar algo, también de esta forma. Claro. Y otra cosa, a través ya de la creación de contenido, yo he conocido todo este mundo del horror cósmico
que raya en la ficción, algunos creen que es verdad, otra cosa que es mentira. Y algo que he aprendido del horror cósmico y que he aprendido también como hombre de ciencia o que cree en la ciencia, es que, ¿cómo explicarlo? Es que a veces hay fenómenos que no entendemos y la religión y el folclore le dan nombres, pero no significan que sea eso. ¿Qué son los fantasmas? ¿Qué son los aliens o qué son los demonios o los ángeles? La religión trata de darle una explicación porque el cerebro humano necesita una explicación, pero tal vez son cosas que aún no entendemos, que la ciencia lo va a explicar, pero necesita tiempo, ya sea otras dimensiones, algo pasándose a este plano. Es posible, la ciencia habla de los multiversos. Entonces existen posibilidades de que sean fenómenos que aún no entendemos. A mí me fascinaba mucho este concepto de las brujas, de las bolas de fuego, y hay algunas explicaciones científicas que hablan de los fuegos fatuos. No sé si has escuchado. Por ejemplo, en los cementerios, los cuerpos cuando están enterrados generan gases y a una chispa se forman llamaradas. Sí. Y eso podría dar explicación al fenómeno de las brujas, a las bolas de fuego. Podría ser una explicación como de muchos de otros fenómenos. Sí, es justo con los tesoros pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Otra parte, preguntándote como escéptico. Sí. ¿Tú cuando llegues a algún lugar, te llega a pasar que te sientes incómodo o que dices, híjole, es que no hay buena vibra aquí? ¿Te pasa eso? A veces sí, fíjate. A veces sí me ha pasado. No necesariamente que alguien me diga, este es un lugar embrujado. Me han dicho, este es un lugar embrujado y yo no he sentido nada. He hecho un par de exploraciones urbanas y me han llevado a lugares y la verdad es que he visto cosas como brujería, pero yo creo que es algo más humano. ¿Me explico? O sea, sí hicieron un ritual, no sé si eso tenga algún tipo de energía que realmente vaya a afectar a alguien. Hemos llegado incluso a encontrar bolsas con cosas que parecían órganos, no sé si eran órganos. También lo relaciono mucho a la cuestión de la criminalidad que sucede. Ya ves que a veces hay mucha relación del crimen con esas creencias también. Pero nunca me ha pasado nada paranormal. Con respecto a tu pregunta de si he sentido una energía, he llegado a casas donde sí he sentido energías. Tal vez podría creer que la energía en el universo, bueno, la ciencia dice que la energía es constante. Tal vez hay una forma de sentirla, solo que no hemos estudiado sobre eso. Eso sí lo podría creer, que hay energía en el universo que se puede llegar a sentir. Creo que a lo mejor hay personas que tienen una capacidad más notoria de poder sentir que hay este tipo de energía, pero nada más, no más allá. Fíjate que en algún momento Octavio Elizondo, sí, que es un armonizador, él me decía, es que hay mucha gente que no cree en la energía, pero si tú de repente frotas las manos algunos segundos e intentas hacer como una pelotita, sí, vas a sentir esa energía. Y es algo que no puedes ver, sí, como las entidades. Sí. ¿Cómo explicas tú de repente cuando alguna persona argumenta que en su casa está el fenómeno poltergeist, que se mueven los objetos, algo que puede ser muy físico? ¿Cómo lo explicarías tú? Wow, nunca me ha tocado verlo en persona, tengo que admitirlo. He visto videos. De entrada es importante decir esto, ¿no? Sí, 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 porque claro que cuando tú ya lo ves vas a tener otra perspectiva. Nunca me ha tocado que se mueva este libro directamente, ¿no? Nunca me ha tocado. Lo he visto en videos, sí lo he visto. A veces no tengo la respuesta, esa es la realidad. No lo sé, no estuve ahí. Tampoco soy negacionista, lo que te decía. No me gusta decir, ay, es mentira, es mentira, es mentira. Solo simplemente digo, no lo sé. Por eso también me gusta la ciencia, porque la ciencia dice, no lo sé, dame tiempo para investigarlo. Quitando de lleno a la gente que claramente miente, yo creo que muchas veces cuando la gente cuenta historias, como te decía del fenómeno de mi mamá que era psicóloga y de abogada y veía estos fenómenos psicológicos, yo creo que a veces la gente le parece haber visto cosas, pero esas cosas en realidad no sucedieron de esa forma. Yo creo que incluso con la religión, yo he visto fenómenos de personas que estaban en una enfermedad crónica y aferrándose a algo, llámese una fe, algo que les gusta, los he visto recuperarse. Ojo, nunca los he visto sanarse, que pierdan totalmente la enfermedad. Los he visto que se recuperan y viven muchos años. Entonces, tal vez la mente puede llegar a tener un poder muy fuerte, segrega químicos que te hacen recuperarte, adrenalina, dopamina, estas cosas, pero nunca me ha tocado ver estos fenómenos. Tal vez si yo los viera y dijera, me sorprenderían. Yo soy un gran fanático de un investigador, ya falleció, que se llamaba James Randi. No sé si lo ubicas. No. James Randi fue durante muchos años un mago y él sabía hipnosis, mentalismo y todas estas cosas.
una parte de su vida se dedicó a crear una organización para demostrar que no existían los fenómenos paranormales. Él durante 40 años tuvo esta organización y ofreció un cheque de $1 millón a quien lograra demostrar un fenómeno paranormal en laboratorio. En 40 años nadie ganó el $1 millón. Y de hecho, recientemente una marca de electrónicos, Sí. Específicamente de timbres, de este tipo de artefactos, ofrecía X cantidad de dinero Sí. a la persona que haya grabado algo con algún celular, alguna cámara, Sí. y supuestamente te daban el dinero. No sé cómo va este proceso, me imagino Vale. que apenas darán ganador o esta dinámica, Sí. pero estaría interesante porque alguien no lo ha ganado. Sí. De hecho, yo una persona que es de toda mi confianza y que honestamente, y perdón que lo diga Sí, sí, sí. desde tu parte escéptica, es un brujo, Sí. Cristian Valerio, con el que he trabajado muchos años, y él me ha demostrado cosas que para mí han sido como imposibles que las demuestre. Vale. Pero honestamente también lo he cuestionado. ¿Por qué no has hecho esto como para demostrar si tengo el don? Okay. O sea, sí es como un tanto complejo. ¿Y sabes qué es curioso de este fenómeno de James Randi y esta organización que tenía? Que ahora he visto que hay varios estilos muy parecidos de otras organizaciones. Estas sí no las he seguido. James Randi decía, esto sucedió en los años 80 y 90. Él decía, cada vez es más difícil demostrar que nos están mintiendo. O sea, la gente se vuelve tan hábil para hacer trucos, Sí. hacer fenómenos. Imagínate hoy en día con la tecnología que tenemos. O sea, seguramente si ahorita viera levitar a alguien, se puede recrear de muchas formas. Te impresionarías al momento, pero ya cuando lo analices a nivel laboratorio, te das cuenta de que hay trucos, imanes, no sé. Ujú. Entonces, cada vez va a ser más difícil y cada vez va a ser más impresionante. Va a llegar un punto en el que va a haber algo masivo que todos vamos a ver, pero alguien lo recreó. Y es que al final analizar este contenido es difícil. Sí. Ahora con tanta tecnología es complicado llegar a una conclusión, al menos que tengan que haber personas tanto de la ciencia, Sí. de la parte a lo mejor energética, que te digan, Ya. aquí sí hay algo. De hecho, estaría interesante en este video justamente Sí. ofrecer algo. ¿A qué te refieres? No sé, dinero, una recompensa para buscar algo. Vale. ¿Cuánto será bueno? Recuerde que tenemos que pagar luz. Sí, es correcto. Unos 5,000 pesos. Yo cargo en la bolsa como 200 pesos, güey. Ofrecemos 5,000 pesos. Ajá. Tú también vas a analizar lo que nos lleguen a enviar Vale. y lo compartimos con la gente. Me parece excelente. Puede ser tú, podemos checar con Fepo, con Sí, Paco claro. que nos apoye. Le puedo decir a mi brujo, Los expertos. sí. nuestro editor también, que busquen de todas formas buscando algo real. ¿Te parece? Me parece excelente. Ok, fíjate que ahorita bajo todo lo que platicas, recordé a Guillermo del Toro, que él, la filosofía, el hablar de monstruos, es algo que le apasiona. ¿Es muy similar a lo que haces tú? En la pasión por los monstruos, Ajá. definitivamente, sí. Y te digo algo muy curioso, Guillermo del Toro es un gran fanático de Howard Philip Lovecraft, Ok. el horror cósmico. Entonces, fíjate, yo escuché una historia de Guillermo del Toro que es muy parecida a cómo me enamoré yo también del cine de terror. Y creo que a veces hay personas que nos gusta todo eso. Ujú. A pesar de que soy escéptico, ¿quieres que te cuente la historia de cómo me enamoré del Sí, sí, terror? claro. Yo vivo en una isla. Al vivir en una isla y no en una gran ciudad, todo lo que es tecnología y todo lo que es modernidad tarda un poquito más en llegar, ¿no? Entonces, nosotros éramos humildes, no me iba mal, pero pues no nos dábamos muchos lujos. Cuando yo era pequeño, mi casa no tenía baño, tenía una letrina en la parte de atrás. Entonces, cuando tenías que hacer necesidades, debías ir hasta atrás. Imagínate un niño de 5 años, de 4 años, a las 3 de la mañana, con ganas de ir al baño. La oscuridad, como todo niño, me aterraba. Entonces, yo me acuerdo que me aguantaba y esperaba que saliera la luz del sol para poder ir. Un sábado, nosotros no teníamos ni siquiera televisión con cable, pero mi abuela sí tenía. Un sábado, no sé si recuerdas aquel Canal 5, Ujú. los sábados pasaban trilogías de películas. Sí. Me acuerdo que pasaron, supongo que era Halloween o Día de Muertos, porque pasaron una trilogía de terror. Y pasaron Child's Play, Chucky, pasaron Pesadilla en la calle Elm, Freddy Krueger y Jason Voorhees, Viernes 13, y las vi. No me dejaban ver películas de terror, era la primera película de terror, pero ya sabes que como todo niño te escabulles para verlas. Y al contrario de mucha gente que se hubiese asustado más, yo los vi como héroes, los vi como superhéroes, porque tienen superpoderes.
Entonces la siguiente vez que fui al baño en la oscuridad y me dio miedo, me sentí Jason, me sentí estos personajes y así logré como que hackear ese miedo. A partir de ahí nació un amor por el terror, películas, cómics, mangas, lo que pudiera conseguir. Y no fue hasta la universidad que ya conocí el horror cósmico. Ahora, sin afán de insultarte esto que dices, ¿no tendrás algún lado psicópata que a lo mejor te ha hecho transformarlo en esto? Fíjate que mi mamá siempre me decía, porque eres raro, siempre que había que escribir una historia o algo, siempre escribía cosas de terror. Respeto la muerte, amo la vida, respeto a los demás. Al contrario, yo creo que al conocer la violencia y ver estas cosas y ver la capacidad de hacer daño, me ha hecho apreciar más la vida, me ha hecho apreciar más a mis seres queridos y la verdad es que no me gusta la violencia, esa es la realidad. Tal vez como ficción, sí, pero en la realidad no es algo que ni siquiera me llame la atención. Ok, regresando a Guillermo del Toro, él se habla de que de pequeño le hicieron supuestamente, su abuela lo llevó a que le practicaran 2 exorcismos, Ok. justamente por esto que hablaba de los monstruos, de fantasmas, lo llevaron a practicar el exorcismo. No sé si sabías esto. Eso no lo sabía. ¿A ti nunca bajo este contexto de lo que te gustaba, nunca te dijeron estás mal, vamos al psicólogo? A eso iba. Mi mamá siempre se preocupaba por esas cosas. Pero jamás ella me dijo o me obligó, sí le molestaba un poco. Íbamos al clásico videocentro y yo escogía las películas más sangrientas que encontraba ahí. Mi papá lo tomaba como una etapa de mi vida, pero nunca fue a más. Donde sí me afectó un poquito fue en la escuela y en mi vida social. No te dejaban entrar con tu cuchillo y tu machete. No tanto así, sino todos hablaban de fútbol, todos hablaban del reality show del momento y yo quería contar de cosas de terror. Ajá. Eso me afectó bastante en la vida social. Chaparrito, morenito, hablando del terror. Era un aislado social completamente. Pero mira hasta dónde nos ha traído ahora que puedo hablar de eso. De hecho, al inicio esa fue la idea del canal. Yo estudié en mi universidad en la ciudad de Mérida. Ahí sí había talleres de cine, ahí hay mucha cuestión cultural y podía hablar de estas cosas. Pero en mi isla no había nadie con quien compartir esto y así fue como nació el canal. Queriendo buscar gente que hablara de todos estos temas. Yo siempre he tenido la teoría, y honestamente no me suena descabellado. Obviamente la creatividad humana puede dar para muchas cosas, incluso en el cine, para proyectar un buen guión. Nacho, que está con nosotros, él también está muy clavado en el cine. Yo siempre he creído que la inspiración para escribir una película tiene que tener un trasfondo. Sí. Desde algún trauma que tengas, algo que en algún momento viste y guarda tu archivo cerebral. Sí. Y esto me lleva a pensar, las personas que escriben terror podrían ser proyecciones de lo que vivieron, ¿o crees que simplemente creatividad? No. Yo creo que es una combinación de ambos. El contexto es muy importante. Por eso yo siempre pienso que, a pesar de lo que dice la gente, no puedes separar al creador de su obra, porque el creador es parte importante de la obra porque refleja los sentimientos que tiene. Por más brutal, violento, incluso xenófobo, racista que sea alguien, de alguna manera influye en su arte. Si no tuviera esos sentimientos que a lo mejor son malos o indebidos, no podría escribir, pintar o crear películas a ese calibre. Eso es algo que me llamó mucho la atención de Howard Philip Lovecraft. ¿Quieres que te hable un poquito de su infancia? Sí, por favor. Howard Philip Lovecraft nace en una familia con un gran nombre, pero ya eran pobres. Su abuelo se había gastado todo el dinero y él nace en la pobreza. A pesar de tener el título, nace en la pobreza. La gente no lo sabe, Lovecraft ahorita es muy famoso y hay pijamas y todo de Lovecraft y de Cthulhu, pero en ese entonces él nació pobre, vivió pobre y murió pobre. Él nace en una situación familiar muy difícil porque su papá muere muy joven, cuando él era muy pequeño, de algún tipo de esquizofrenia. Imagínate, la medicina psiquiátrica en ese entonces estaba en nada y lo que habrá pasado en un manicomio o algo. Lovecraft ve esto, ve que su padre muere hablando de monstruos. Lovecraft no era un hombre guapo, pero para nada era un hombre feo. Pero él creció con estas inseguridades. Entonces imagínate, ya sumamos su papá, la muerte, que veía monstruos, su mamá que lo torturó de alguna manera, y él su refugio fue la biblioteca de su abuelo. Su abuelo había gastado toda su riqueza en 2 cosas: alquimia, que es una especie de magia o ciencia, un híbrido de ellos, y libros de mitologías, de civilizaciones, de todo eso. Entonces ahí tienes los ingredientes para convertir lo que es Lovecraft.
una infancia traumática, mitologías, monstruos, y ahí es como Lovecraft empieza a escribir el horror cósmico. Yo no tuve una infancia que digas difícil, de hecho creo que tuve una infancia bastante normal, bastante feliz. Sí, era un aislado social, pero eso hacía que yo pasara más tiempo leyendo, buscando animes, buscando manga, leyendo libros de terror. Sí, tuve mi época como todos que les encantaba, no sé, La Mano Peluda y todas estas historias. Y eso, lo que sí siempre he sido es un sujeto con mucha imaginación. A veces me da por escribir una que otra cosa, nada del otro mundo, y creo que se refleja en todo el contenido que hago. De este contenido, de las películas, apenas creo que subiste, no recuerdo el nombre de la última película, que apenas tuvimos la oportunidad de ver el estreno. Películas muy fuertes, muy duras. Si tú tuvieras que recomendar una película de terror, ¿cuál dirías? Esta película está bien hecha, pero además te hace sentir y además tiene algo que pudiera ir muy encaminado a la realidad. A la realidad. Mira, te voy a recomendar dos. Una que puede ir encaminada a la realidad y otra que para mí es ficción, pero es muy aterradora. Encaminada a la realidad, en ese video justo tengo una película que se llama The Poughkeepsie Tapes. Trata de un asesino serial que graba sus atrocidades y cómo las va haciendo. Algo que es totalmente posible, algo que podría ser realidad. Y él hace cosas muy brutales. Para colmo de males, es un tipo muy inteligente y sabe cómo engañar a la policía y todo eso, y llega a hacer unas atrocidades brutales porque a sus víctimas, algunas les hace daño físico, pero a otras les hace daño psicológico. ¿Tú conoces el término Lolita? Las extremidades y todo eso. Él llega a hacer cosas de ese calibre, teniendo sus juguetes personales, por así decirlo. Todo eso lo graba, algunas cosas son muy gráficas, otras no tanto, pero te da una idea de lo terrible que es. Vean esa película si quieren pasarla muy mal. La otra que te recomiendo es la que para mí es la mejor película de terror de 2023, del año pasado, y poca gente la conoce. Ya llegó a Netflix, así que mucha gente la va a poder ver. Se llama Cuando la maldad acecha, When Evil Lurks. La gente la infravalora porque es una película argentina. Y dice, no, cine de habla hispana no debe ser muy bueno. No, es buenísima. Y trata de que en un poblado encuentran a un hombre totalmente inflado, podrido, casi en necrosis, pero vivo. Ellos le llaman embichados, lo que nosotros llamaríamos a alguien poseído. Hay que tener, en el lore de la película, ellos como que ya saben lo que es un embichado y hay que tener mucho cuidado, porque como que emana, así como está putrefacto y puede contaminar e infectar, de manera paranormal emana un aura maligna. Entonces, si tú lo mueves de ciertas formas, bates ciertas cosas, vas infectando otras cosas. Y ellos no hacen lo que tenían que hacer para deshacerse del cuerpo y propagan casi como un virus la infección paranormal por todo el pueblo. Y es brutal. Tiene escenas muy fuertes, está muy intensa, me gusta mucho, se las recomiendo también si quieren pasarla mal. Habrá que verla. Este tipo de películas causan de repente terror colectivo. Recuerdo que en algún momento me platicaron que la película El Exorcista hubo desmayos, gente que supuestamente salía poseída de ahí. De hecho, te ponen una bolsita en caso de que tengas náuseas. Realmente todo esto te puede generar. Y más allá de esto, pues tener estas visiones que te vayas con esa imagen que te impactó y que, como lo comentábamos, lo proyectes en tu casa de repente estando acostado, que veas eso, a nivel psicológico puede pasar. Sí, de que te va afectando, sí te va afectando. Fíjate que yo en la universidad, en la carrera, yo tuve una época en la que, inmadurez, lo que sea, me gustaba mucho el gore, las películas violentas. Esa fue como mi etapa de ver cine violento y decir, no, yo soy muy hardcore porque veo este tipo de películas. Fíjate que he aprendido que el gore y la violencia es una herramienta, no tanto un tema. ¿A qué me refiero? La película debe usar el gore y la violencia como herramienta para dar un mensaje, que es lo que de realidad debe asustarte. Creo que solo el gore sea lo que te tenga que asustar. Te impacta, es muy gráfico, pero no le encuentro mucho sentido tampoco. Entonces, para mí el gore tiene que impactar. Y ese tiempo, yo veía muchas de esas películas y recuerdo tener muchas pesadillas y ese tipo de cosas, porque como quiera son imágenes muy impactantes, ¿no? Sí. Y te llegan a afectar. Ahorita que comentas esto, ¿has entrado alguna vez a la Deep Web?
Nunca. He visto videos y ese tipo de cosas, pero yo personalmente nunca he entrado a ese tipo de cosas. Se habla mucho del contenido no solamente paranormal, Sí, sino de todo tipo que puedes encontrar ahí sí. y lo peligroso que puede ser. Es correcto. Se habla de que hay una carnicería de cosas brutales. Ujú. Y lo peor es que en teoría son muchas realidades, ¿no? Sabemos que existe el snuff y todas esas cosas que también son una realidad en el mundo. Ujú. Sí. ¿Qué tanto has escuchado, por ejemplo, de los supuestos paquetes, las cajas sorpresa que puedes Lo pedir recuerdo, fue en muy tipo? popular creo que en 2020, por ahí Ujú. 2019. Sí lo he visto. Yo creo que tal vez el 1% de todos esos videos sean reales. Yo creo que ahorita ya es una cuestión de De marketing, crear contenido. exacto, de crear contenido. No solo los que crean contenido, sino los que venden estos productos. Creo que al inicio pudo haber sido cierto. Creo que si te topas con las personas equivocadas te puedes meter en problemas. Me gusta mucho la paz de mi vida, la estabilidad de mi vida. No me gusta jugar con estas cosas porque sí creo un poco que si buscas cosas, sobre todo en México que hay tanta criminalidad, vas a terminar topándote con cosas que no te van a agradar. Ok. He visitado en algún momento Campeche. ¿Ok? Justo las historias que tienen son fascinantes, hablando, por ejemplo, de duendes, de estos Sí. seres mitológicos. ¿Para ti esto realmente existe o es parte de una historia de las localidades, sobre todo del sur? Yo creo que, como lo que explicaba del horror cósmico, la gente le da nombre a cosas que no son reales, que trata de explicar ciertos fenómenos y lo relaciona con cosas paranormales, pero tal vez no pasó así. Ujú. Eso sí, tengo que admitir que yo he ido, por ejemplo, he escuchado las historias de duendes. Allá por el sureste se habla mucho de que los duendes trenzan el pelo de los caballos. No sé si has Ujú. escuchado de Sí, eso. sí, sí. A mí me ha tocado quedarme en ranchos, despertarme y ver a los caballos que antes no tenían el pelo trenzado y ahora sí. E incluso me ha tocado ver que los trenzan caballo cola con cola. Y luego es un problema porque no se pueden separar. Wow. Entonces, yo lo atribuía a que estaban tratando de asustarnos o algo por el estilo. Pero sí he llegado a pensar, son tantas historias que uno no sabe que podría ser cierto. Hablando con una persona que dice ser escéptico, que le gusta este tipo de terror, me llama la atención el preguntarte a qué le tienes miedo tú. ¿De algo real o algo paranormal? ¿A qué te refieres? Algo real, ¿cuáles son tus miedos? Mira, honestamente mis miedos son muy normales, son muy reales. Enfermarme, lastimar a mis seres queridos, perder la estabilidad de mi familia. Esos son terrores y miedos muy humanos. Ujú. Probablemente la gente mi familia sí es muy religiosa. Mi mamá, mis papás son religiosos y siempre me dicen, ¿no te da miedo morir y que sí esté Dios y que no hayas creído en Él, por ejemplo? Yo tengo una perspectiva que no sé si sea hiriente para algunas personas, Ujú. te la digo. Yo creo que si muero y llego y aparece un Dios y me dice, ¿por qué no creíste en mí? Yo le diría, no había evidencia. Pero yo creo que lo que importa es que seas un buen hombre, hagas buenas acciones, no lastimes a los demás, ayudes a tus seres queridos. Yo creo que eso es lo que de verdad vale. Y yo creo que si existe un Dios como tal, eso es lo que va a importarle. Le voy a decir, perdón Dios, no sabía que era real, pero traté de ser un buen hombre. Dame chance. Dame chance. Pero si ese Dios me dice no, porque no leíste mi libro, no profesabas mi religión, y friégate, te digo algo, y te digo que es un poco fuerte para algunos, no me interesa adorar a un Dios de ese tipo. ¿Me Ujú. explico? No me interesa, no me hincaría ante él. Ujú. Yo sí respeto la idea de que un Dios que te diga, sea un buen hombre. De hecho, en general las religiones eso te dicen, sea un buen hombre, haz el Ujú. bien. Y son más bien las corrientes muy, ¿cuál es la palabra? Muy obsesivas, muy fuertes, muy extremistas, quienes tienen la otra versión del Dios muy autoritario, ¿sabes? Ujú. Entonces yo me voy más por la idea de que, bueno, voy a tratar de ser un buen hombre, si me muero, pues pasará esto que te dije. Ujú. Y tiene toda la coherencia. No creo que le pueda lastimar a la gente porque es un punto de vista muy personal, pero además la filosofía, como lo cuentas, hay personas que todo el tiempo están en una iglesia, que creen en un Dios, que hacen mucha oración y que si les preguntas, ¿eres buena persona? Quizá lo piensen, quizá digan, honestamente no, pero creo en Dios.
No sé, es muy complejo esto, ¿no? No digo que esto sea una realidad, pero la mayoría de las personas que he conocido no están tan metidas, que son buenas, no están tan metidas, fíjate, en la religión. Y me ha tocado conocer un par de personas que están muy metidas en la religión y me han decepcionado un poco. Entonces no digo que esa sea la realidad siempre, pero ahí lo dejo. Yo a veces tengo miedo, me preocupa que la gente utilice la religión como un escape de, no, hice el mal, pero como voy a la misa, me persigno, me van a perdonar. Entonces por eso te decía que esa idea no me agrada, es una idea que no quiero adorar. Al final creo que lo que importa es que seas una buena persona. Tienes más de 500,000 de seguidores en YouTube. Sí. Me imagino que con el contenido que has generado, mucha gente te busca para contarte historias. Obviamente parte de tu chamba es, ok, te escucho, no te juzgo, te recomiendo esto, no sé cómo lo trabajes. Pero entre estas historias, ¿hay alguna que te ha puesto a dudar o a titubear en decir, híjole, es que creo que esto puede ser real, está muy fuerte y me están entregando evidencia o me lo cuentan con un temor que creo que pudiera ser? Fíjate que evidencia no me han mostrado, pero no mis seguidores, mi esposa me ha contado una historia, que es la persona en la que más confío en el mundo. Me cuenta una historia paranormal. Ella sí cree un poco en estas cosas que no puedo no creerle, ¿me explico? O sea, me pregunta, ¿y qué fue eso que vi? No lo sé, pero es algo que no puedo explicar. Tendría que estar ahí para decírselo, pero yo creo que está siendo honesta. Y antes de que te cuente qué es lo que ella vio, también quiero aclarar que yo pienso que hay gente que está siendo honesta, que vio algo, como yo, la historia que te conté que vi, vio algo. Si le haces un detector de mentiras, va a decir, sí, está diciendo la verdad, pero no sabe qué es lo que vio. Es su verdad. Es su verdad o lo alucinó, aunque él crea que es verdad, ¿me explico? Entonces, mi esposa, cuando era muy pequeña, una vez, aquí aprovechando que está la Ouija, comenta que hubo una reunión familiar y entre ellos se pusieron a jugar la Ouija. Ojo, después de haber jugado la Ouija, sucedió este efecto de psicosis colectiva y de pánico, eran varios, y por azares del destino, uno de los niños se perdió. Fue en Michoacán, esto sucedió en Michoacán, hay muchas zonas muy boscosas allá, y se perdió un niño, no lo encontraban. Entonces, algunos tomaron caballos, fueron a buscarlos, otros a pie, otros en vehículo, rondando la zona. Y los niños que quedaban le dijeron, no se vayan a salir de aquí de la cabaña, quédense aquí. Pero les valió madres. Se salieron a buscar a su primito que se había perdido. Mi esposa cuenta que estuvieron ahí rondando, buscando, gritando el nombre. Y encuentra, mi esposa particularmente, se separa del grupo y ve al primito cerca de la orilla del río. Y en eso voltea y ve a una mujer. Anciana, muy grande de edad, llenita, pero ella me asegura que estaba levitando. Que se movía literalmente como que levitaba. Ella se aterra, sale corriendo, grita, reaccionan todos los demás, llegan en vehículos, en carro, en todo, en caballo, encuentran al niño, nunca ven a la bruja. El niño, su primo, quedó mal, quedó con algún trauma. De hecho, él tiene como si, no sé de términos psicológicos, algún tipo de autismo, algo así. Él era normal antes, por así decirlo, y quedó afectado de por vida. Entonces, ahí hay un tipo de evidencia, y yo creo en la palabra de mi esposa, y me pregunta, es que yo vi, ¿qué era? No lo sé, no sé qué era, no sé qué viste. Como dices tú, cada quien en su historia tiene su verdad. Sí. Ahorita que platicabas esto de Ouija, no recuerdo si en la secundaria o creo que fue en la prepa. Sí. Había una compañera que recuerdo el nombre, se llama Sonia, o se llamaba, no sé, te platico por qué. Porque en alguna ocasión, en el receso, ella nos platica la historia de que con unos amigos hace ya algunas semanas habían jugado a la Ouija. Vale. Hay que decirlo que de repente en esa edad es fácil mentir por convivir, como se dice. Ella aseguraba que cuando jugaron a la Ouija pasaron muchas cosas, desde movimiento de objetos, sonidos extraños en la casa de la persona que jugaron, y eso fue una reunión normal. Vale. La Ouija al parecer sí se movió, les dio algunos mensajes, y al final siguieron en la fiesta o en la reunión que tenían, y se toman una foto.
toda la gente que estaba en esta reunión y que había jugado Ouija, supuestamente se toma la foto y supuestamente en el orden en el que estaba la foto fueron teniendo accidentes, algunos incluso que perdieron la vida. Y esto recuerdo que ella no lo platica porque en la foto era supuestamente la siguiente persona en ese orden. Suena de película. Suena de película, pero es una historia que me contaron y que a lo mejor para ella es su verdad y que yo no dejo de pensar, es que está muy interesante, es una buena historia, pero no sé qué tan real sea. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú sí has visto que se muevan objetos en todas tus investigaciones? ¿Sí lo has visto? Sí. ¿Y qué piensas de eso? ¿Crees que una fuerza lo movió o crees que había explicación? Fíjate que en todo este proceso he buscado explicación de algunas cosas que he visto. En algún momento me tocó ver cuando hablaba de alguna historia de terror, cómo un vaso de repente se movía hacia mí. Obviamente chequé la humedad, todo lo que podría generarlo. Una inclinación, ese tipo de cosas. Pero, híjole, esa escena la tengo fuerte y creo que no la había bloqueado hasta ahorita que lo dices. Pero mientras más platicaba, porque justo estaba hablando de que en ese lugar había algo. ¿Tú lo viste y más gente lo vio? Sí. Ok. Había un vaso, de aquel lado había un plato, el vaso se mueve hacia mí. A mí me dio mucho coraje porque estábamos platicando de que había algo fuerte en ese lugar, que estaba afectando ese lugar. Yo tomo el vaso, lo pongo en el lugar, la otra persona tenía un plato, el plato prácticamente se le lanzó. El vaso lo puedo justificar, puede que haya sido humedad, no la vi en ese momento, pero ya que sea como una secuencia, es cuando me deja que pensar. Eso fue lo que viste, ¿y qué tal? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Sentiste miedo? ¿Sentías algo, cambios de temperatura, esas cosas? En ese momento solamente sentí el miedo de la plática, pero era más el coraje de esto está atormentando mi casa. Yo creo que ha sido la más clara que yo te puedo decir, fui testigo en alguna otra ocasión jugando Ouija, que justo antes de empezar a grabar me decías qué porcentaje le das de que sea real. Esa te podría decir que fue totalmente real. A nuestros costados se habían unos especies de esquineros, pudiéramos llamarle muebles, y tenía algunas figuritas de cristal. Sí. Cuando estábamos jugando, arriba había un candelabro que se empezó a mecer. Puede ser el aire. Sí. Pero de repente esas figuritas salieron volando. ¿Cómo lo justificas? ¿Disparadas o flotando? Disparadas, como si alguien las hubiera aventado. Wow. Yo creo mucho que las energías, cuando llegan a ser fuertes, pueden tomar esa fuerza y pueden generarlo. Creo que es muy complicado. Para que una entidad pueda tener esa fuerza de mover algún objeto, yo creo que es muy difícil. Y creo que en programas de televisión, en creadores de contenido, poderlo capturar es muy complicado que realmente se tenga esa suerte. Pero es la experiencia y la verdad que yo te podría explicar. Wow, increíble. Siento que no me estás creyendo. Siento que dices la verdad, honesta, pero no creo que haya sido algo paranormal. Lo mismo que con las demás personas. ¿Qué me hubieras dicho si yo te hubiera platicado saliendo de ese lugar? ¿Qué explicación me darías? Que había una inclinación, que no te diste cuenta, que te asustaron lo suficiente. No digo que queriendo asustarte, sino que sin querer te asustaste y que te pareció ver algo, pero no era realmente eso. Eso es lo que te diría. Sí. Quiero aclarar que a mí no me gusta mucho debatir con la gente sobre esto porque a veces hieres los sentimientos de las personas. Porque la gente está siendo honesta y no me gusta. Por eso mi formato en el canal no me gusta tanto escuchar las historias de las personas. Porque cuando que sí me han contado, ¿no? Pero cuando me las cuentan al final quieren tu aceptación. Sí. Entonces, por eso no me gusta ese formato. Pero fíjate que a mí me gusta mucho esta parte del debate porque justamente era lo que yo hacía en radio. La gente nos marcaba y en esta parte que también te llegué a platicar que te vas haciendo un poco más escéptico, había veces donde le llegamos a decir a la gente, híjole, es que es complicada tu historia, ya viste un psicólogo, ya checaste esto, no creo que sea real. Y la gente lo tomaba mal. Sí, pero creo que le daba mucha realidad al concepto que teníamos, porque creo que era la mayoría de las historias que nosotros llegábamos a la conclusión
de que podía ser algo mental. Nos tocó una cantidad de supuestas posesiones a las que íbamos, y al final se trataba de un abuso a una persona. O una esquizofrenia. Sí, ese tipo de cosas. Y también de tantas posesiones que me han tocado ver, realmente muy pocas han sido reales. Pero me ha gustado mucho como este concepto de debatir, porque yo puedo tener una idea y el que tú me digas, es que no pudo ser esto, revisaste esto, a la gente le puede dar una idea más clara de, ok, yo lo estoy viviendo, vamos a checarlo, antes de llegar a la conclusión de que es algo paranormal. Ya. Llega a ser sano este debate, ¿no? Es muy sano. De hecho, tuve la oportunidad de platicar con Fermex, no sé si lo ubicas, del equipo de Podcast Paranormal, y estuvimos platicando toda la noche de historias, este tipo de cosas. Y yo me sentí un poquito mal, porque siempre que platico con ellos, yo soy como el escéptico y a veces me bulean un poquito. Pero él me decía, me gusta tu postura, porque tú eres, el escéptico es el que nos hace dudar a nosotros, tal vez sí no es real. Y nosotros tenemos que investigar todavía más en eso. De hecho, a mí me encanta esto, porque yo lo investigo, no el fenómeno paranormal, pero todo lo que es horror cósmico, estos conceptos científicos, que uno dice, bueno, la verdad es lo que al final lo que de verdad importa, y si vas a demostrar una verdad, tiene que haber evidencia de por medio. Y cuando la encuentres va a ser algo no solo muy bonito, sino espectacular. Sí, al final no deja de ser solamente una historia. Yo te puedo platicar lo que yo viví, pero a ver, enséñame un video, o cómo sé que no me lo estás platicando para generar un contenido. Sí, y ahorita los videos son tan fáciles de editar, tantas aplicaciones, que lo mismo de James Randi, cada año es más difícil poder demostrar que están equivocados. ¿Me explico? Ahorita ya todo el mundo tiene la capacidad, a través de videos, de montar algo. Que justo decía Paco Arias en algún momento que él tenía una filosofía que alguien le compartió, que de alguna evidencia, video, fotografía, si era algo que tú pudieras emular, ya con eso ya tenías un gran porcentaje de que era falso. Sí. Pero hoy en día cualquier cosa puedes emular también, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad. Tengo algunos, no conocidos, pero he visto varios creadores de contenido que han inventado toda la historia y luego revelan que todo era falso. Y los primeros videos donde se supone que hicieron lo paranormal, la gente se lo cree. E incluso después de haber revelado que era falso, muchos años se sigue creando el mito de que era verdad, de que era verdad. Porque ¿cuál es el poder del internet? Pero yo creo que, pensando en esta parte, las personas antes creíamos más. Sí. Veíamos un video, una fotografía y nos íbamos, híjole, es que está fuerte, es real, que lo publicó fulanito, claro, es que salió en la tele. Y ahorita con creadores como tú te das el lujo de decir, no creo porque a lo mejor Carmelo diría esto, o a lo mejor en tal programa comentarían esto, o te metes a internet y lo investigas, pero yo creo que hoy en día es más complicado que la gente te compre algo sin antes haberlo procesado más de una vez. Fíjate que justo eso que dices, nosotros también estamos en Twitch, ahí hacemos directos y a veces la gente me manda videos para reaccionar a ellos, muchas veces del tema paranormal. Y yo tengo como que una broma en la comunidad que responde un poquito a todo esto. Me dicen, no creo, güey, porque este video se ve muy chafa. Eso es lo que dicen. Y luego muestran un video que se ve muy claro y dicen, no creo, güey, ese video se ve demasiado realista, debe estar editado. Es curioso, no importa que le des algo que se vea muy mal o muy bien, la gente duda. Al final, de todos los 100 videos que habremos visto, tal vez uno es real y no vamos a saber cuál sí es real y cuál no. Tal vez un video que pensábamos que se veía muy chafa, ese era el verdadero, de que sí pasaba algo paranormal. Pero ya hay tanto flujo de información que ya no sabes. ¿Sí? Hay algún material que a mí si me preguntaran qué evidencia tienes a la mano, y ahorita lo recordaba, si no me equivoco, en el 2019 yo pedí permiso pensando en generar este contenido de terror de entrar a un crematorio. Cuando nosotros pedíamos algún permiso, bajo esa idea de investigadores, era analizar todo. Que la persona no nos tuviera un 4 preparado, de que la gente de mi equipo fueran personas muy de mi confianza como para no de repente aventar algo e intentarte asustar. En esa ocasión fuimos a un crematorio donde ya nos habían platicado que había actividad paranormal. Nosotros grabamos y no nos percatamos de muchas cosas que posteriormente en el video nos pudimos dar cuenta. Incluso puedo ser tan honesto contigo que este material yo lo platiqué en algún momento con Fepo y le dije, ¿qué tanto te puedes dar cuenta tú si yo te envío los archivos?
si el archivo tiene alguna edición, si tiene algún montaje, ¿qué tanto te puedes dar cuenta? No me acuerdo qué parte técnica me dijo, pero dijo, yo sí puedo saber si hubo alguna edición por tal cosa. Vale. Y ahorita checaba si tenía los archivos, no recuerdo exactamente qué video es en el que se alcanza a escuchar. Lo voy a compartir y lo voy a poner a la gente. Claro, claro, claro. En este video estamos comenzando como la exploración y quiero que escuches. Por el elevador, y lo que nosotros hacemos normalmente siempre lo ponemos en una camilla. Después de la camilla tenemos el proceso de que ¿sí? En esta parte, este botón es el que inicia el arranque del horno. O sea, entonces a la hora que nosotros iniciamos, nosotros ya tenemos programados los quemadores para que el cuerpo se incinere alrededor de 2 horas, 2 horas y media, según el volumen del cuerpo, de la masa corporal. Entonces, es muy sencillo la forma porque normalmente el horno hace todo el proceso. Nosotros nomás atendemos a lo que es al funerario y muchas veces a los... Ok, este es uno de tantos videos. Nosotros no nos dimos cuenta porque al final, estando ahí, hubiéramos analizado qué se escuchó, qué pasó. Sí, sí, sí. Esto es lo que te puedo mostrar ahorita. No sé, me gustaría escuchar tu punto de vista. Es como un grito. Ajá. Habían niños por ahí. En absoluto. Es justo lo que te platicaba. Cuando llegábamos a un lugar justo con la experiencia, Sí, sabíamos que cuando estuviéramos al aire, sí. tendría que ser un lugar aislado de sonido para no decirle a la gente, es que se escuchan Niños de fondo, perros. Ajá. Y a lo mejor estás afuera de un parque, obviamente se va a escuchar. Ese lugar era dentro de un panteón, era un crematorio, no recuerdo la colonia en Guadalajara. El horno no estaba activado. No estaba activado. Lo que sí habíamos pedido es que nos dejaran cuerpos justamente para la investigación y eso fue lo que nos pasó. ¿Este material lo han analizado otros investigadores de lo paranormal? No, de hecho, que tendrá unos 3, 4 meses que yo voy a Guadalajara, donde tienes tu casa. Gracias. Yo encuentro una memoria y dije, bueno, no sé qué sea, no tenía como para leerla y me la traigo a la Ciudad de México. Pido aquí un adaptador, checo la memoria y era todo ese archivo que grabamos y era prácticamente en bruto. Esto no lo había checado. De hecho, la persona que nos acompañó, que era un vidente, ni siquiera con él lo he platicado de, oye, Vale. tú dime qué sientes. Sí, sí, sí. Y el material es totalmente real. Cuando tú te diste cuenta, ¿sentiste miedo? Fue creo que de entrada sorpresa. Ok. Porque justo estaba en mi oficina aquí abajo cuando encuentro el material, los empiezo a reproducir y yo tenía la intención de mostrarlo a la gente que estaba afuera, que hay una zona común de gente que trabaja y yo quería mostrárselo justo por la escena de un crematorio, de los cuerpos, básicamente por eso, pero ya cuando escucho estos sonidos dije, es que esto... Sí, está muy extraño. Ajá. La persona que estaba ahí o el equipo de personas que estaban ahí, no tu gente, sino la gente del crematorio, ellos contaban que se escuchaban cosas raras, ellos creían en estas cosas paranormales. Híjole, eso sí te mentiría al platicarte. Solamente estaba una persona que era el trabajador, el cremador. Porque esa tenía que ser una pregunta obvia, preguntarles a ellos si ellos habían visto algo raro, ¿no? Sí, de hecho justo nosotros fuimos por eso. No recuerdo exactamente qué nos platicaba él. Lo que sí nos contaba es que cuando él trabajaba con los difuntos, cómo lo hacía, el que de repente se podía llevar energías a su casa y que lo llegaba a sentir. Vale. Pero te mentiré al decirte exactamente qué era lo que pasaba, no lo tengo muy fresco. Sí. Ok. Es peculiar. Pero bueno, ojalá que la gente también pueda sacar alguna... Sí, claro. Algún comentario. Claro. Desafortunadamente, aquí tengo 4 archivos, yo creo que eran aproximadamente entre 7 y 10. Ya. No voy a decir el nombre, pero le platiqué esta historia a un creador de contenido. Sí. Le dije, quiero que tú la cheques y que tú me digas, ¿es real, es falso? Tú llévatela a la memoria tal cual, en crudo. Y ya no me volvió a contestar, esperemos que pronto, pero bueno, te lo quería compartir. Sí, es muy extraño. Mucha gente igual a veces, no solo me lo comparte, sino a veces ves en internet cosas que son raras, son extrañas, pero no tengo la respuesta, esa es la realidad, no tengo la respuesta. También creo a veces un poco en la cuestión de las energías y todo eso que hablábamos, que a lo mejor hay cosas que por ejemplo llamamos fantasmas o poltergeist, y puede ser que sea, no sé,
líneas paralelas, otras dimensiones, cosas que aún la ciencia no puede explicar, pero eso también daría respuesta a todo lo que sucede en todos estos fenómenos. De hecho, físicamente se llega a platicar que supuestamente el sonido puede quedar estancado en alguna habitación. Sí, lo he escuchado. Llega un momento donde puede chocar, rebota y se proyecta. Sí, lo he escuchado. No sé, es una teoría que de alguna manera intenta desmentir las psicofonías que se llegan a obtener. Sí, también, es verdad. No tengo la respuesta, no sé qué sea, está muy interesante, pero al final no sé qué habrá pasado. Y que volvemos a lo mismo, tener alguna manifestación no es nada sencillo. No. O sea, puedes tener días, meses, años y no tener absolutamente ni una psicofonía de 3 segundos. Sí. No es como nos lo han vendido tampoco. No, claro que no. Sí, yo estoy seguro que... por eso a los investigadores de lo paranormal les cuesta... Vale tanto su trabajo, ¿no? Porque de 10 investigaciones, solo 1 o 2 son las que realmente dan resultados. Así que por eso yo admiro mucho a la gente que hace exploraciones urbanas y eso. Realmente arriesgan su vida, realmente investigan cosas. Y debe ser muy difícil crear contenido de eso porque no vas a encontrar fantasmas en todos los hospitales abandonados y así. Y cuando... suponiendo que son honestos, encuentran algo, eso sí vale la pena. Tiene que ver mucho la reacción. ¿También? No sé qué opines. ¿La reacción de qué? Tú platicabas tu historia cuando eras pequeño, te quedaste petrificado. Cada persona reacciona diferente, pero por ejemplo, de repente ves algún programa o algún explorador que supuestamente a 5 metros ve una bruja. Sí. Y empiezan a corretear a la bruja y la bruja se va y la siguen correteando y le gritan y la bruja se para y habla con ellos. Yo siempre me he dejado ir mucho por las reacciones de las personas. Vale. Creo que el instinto del ser humano cuando te sientes en peligro, pasan 2 cosas. O intentas huir o te quedas petrificado. Lo entiendo, pero te voy a decir otra. A mí me molesta mucho eso. Si yo o alguien normal ve algo paranormal y lo graba, yo entiendo que huya. Pero los investigadores de lo paranormal buscan con todo su ser estos fenómenos. Entonces, a mí me molesta un poco a veces cuando ven algo y salen huyendo, porque, güey, ese era el trabajo de tu vida, lo tenías ahí, ¿por qué saliste huyendo, no? Ellos sí lo veo que sí deberían. Pero entiendo lo que dices, entiendo, a veces se ve tan falso de que los corretean y los persiguen, que sí, yo también lo he visto, digo, no, esto parece más comedia que otra cosa. ¿Hay en este sentido, algún creador, algún investigador que a ti te haya hecho dudar, que dijeras, híjole, es que esto... Pues mira, a mi colega Fepo, de Podcast Paranormal, cuando hicimos el podcast, hablamos de muchísimas cosas. La gente cuando le hablo de horror cósmico, ya le gustaba eso, pero no sabían cómo se llamaba. Entonces, cuando les explico el horror cósmico, hablamos de ese concepto, no manches, eso me gustaba, o ese tema, pero no sabía que así se llamaba. Y él me ha contado tantas cosas y tantos fenómenos, teorías alienígenas, yo que no creo tanto en lo conspiranoico, de cosas, y te lo cuenta de una manera tan personal y tan lógica que digo, diablos, eso sí podría ser, o sea, puede ser que tenga sentido. Aún así, yo siempre le debato que tal vez no. Carmelo, muy interesante platicar contigo. Creo Gracias. que en algún momento fuera de foco, el hablar de temas debe de ser apasionante hablarlo, en este caso desde tu parte escéptica. Te felicito por tu canal, por tus números, por el tipo de contenido que generas y ojalá que pronto nos veamos de nuevo. Gracias, hermano, lo aprecio mucho, gracias por la invitación y que tengas mucho éxito. Nuevamente, la gente, ¿cómo puede seguir tus redes sociales? Cthulhu TV, espero que las pongas porque como es un nombre alienígena va a ser muy difícil por ahí. Cthulhu TV o TV Cthulhu, estamos en YouTube, en Twitch, en TikTok y en Instagram también. Perfecto, un placer. Gracias. Con esto finalizamos este episodio. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.